Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta es una frase del filósofo Marco Aurelio y a lo mejor dices, padrísimo, me encantó, pero ¿cómo le hago? Bueno, quédate en este video y yo te voy a platicar al respecto. Bienvenidos, bienvenidas a La Guía Existencial. Mi nombre es Jessica Barragán y hoy vamos a platicar sobre un aspecto bien importante que es ser observadores de nuestra realidad. Es decir, darnos el momento, el espacio de observar lo que está pasando antes de reaccionar a ello. Y te quiero aclarar que esto que te voy a platicar no te lo digo desde un lugar de iluminada. No, yo cuando medito no floto ni nada de eso. O sea, de hecho me confieso ante ti que todavía soy un tanto controladora, que soy bastante aprensiva para algunos aspectos, sobre todo los que más me importan, e incluso tiendo al perfeccionismo, así que no te lo digo desde este lugar como yo vibrando altísimo, nuevamente siendo la más iluminada, la más desapegada de las situaciones, sino que precisamente desde estas dificultades que he tenido a lo largo del tiempo, como con el perfeccionismo, con el control, con tener una lucha constante en mi mente, con estar experimentando mucha ansiedad, es que siendo paciente, yo de terapia, consultante de terapia, pues han venido a mí estas herramientas, o sea, mis terapeutas con los que he tenido la oportunidad de trabajar, me han dado como estas herramientas, este tipo de filosofías, y de ahí es que yo he visto que me funcionan mucho a mí, y claro que también desde mi formación como psicoterapeuta, pues yo también tengo estas bases como para acompañar a las personas. Entonces te lo digo desde esos dos lados, como yo que los he practicado en mi vida diaria, pero también como acompañando a otras personas, he visto cómo les funcionan a ellos. Entonces nuevamente, si tú tienes esta dificultad como para manejar tu mente, para poder desapegarte de ella, lidias como con esta lucha interna de que por un lado tienes pensamientos catastróficos y por el otro te gustaría ser más positiva, o también a lo mejor que experimentas muchísima ansiedad por el porvenir, por las cosas que están fuera de tu control, a lo mejor que te das cuenta que eres bastante reactiva, reactivo, o sea que no sé, alguien te dice algo y ya estás llorando o ya estás enojada y como que no sabes bien qué pasó, nada más te cachas en ese momento en el que ya existe un desastre, pero no antes, donde a lo mejor pudiste haber tomado una decisión. Creo que lo que te voy a platicar te va a gustar bastante y ojalá lo puedas ir poniendo en una práctica diaria, porque creo que va a ser una gran diferencia de donde estás ahorita a donde podrías estar en un futuro no muy lejano. Entonces, hablando de estar muy reactivos ante las situaciones, imagínate, por ejemplo, que alguien te hizo un comentario negativo y bueno, tú empiezas a tener una experiencia en tu cuerpo, es decir, que ya estás reaccionando a ese comentario. Y aquí, obviamente, es súper humano estar reaccionando a eso. No te digo como de que, si eres un observador de la realidad, entonces no vas a reaccionar. No, porque creo que al final nuestras emociones y lo que sentimos en nuestro cuerpo se nos sale de nuestras manos, ¿no? Es algo que nada más estamos experimentando y ya, pero que sí podemos observar, porque aquí es donde quiero que entiendas esta diferencia. A lo mejor yo no tengo control sobre mis emociones porque mis emociones se activan. Son estas lucecitas, te lo he platicado en otros videos. Si habláramos como del tablero de un carro, son esas lucecitas que se activan para decirnos, oye, algo está pasando, ¿no? Cuando le falta gasolina, pues la del tanque, cuando está calentando, pues ahí ese que es como un signo de admiración. No soy muy experta en carros, pero esas lucecitas que se van prendiendo, así son nuestras emociones. Entonces, lo que nos indican es, ponme atención, porque algo está pasando, pero no tanto que voy a decir, si yo practico la observación, entonces ya no se van a prender las lucecitas. Quizás eso no. Porque de hecho, parte de practicar la observación es no tratar de controlar ese aspecto. Es decir, a ver, algo está pasando, ¿qué onda con eso, no? Yo estaba bien, estaba en un modo incluso neutro y de repente ya pasó algo, en este ejemplo el comentario de una persona, y entonces sentí como se me puso la cara bien caliente y me empezó a latir fuerte el corazón, a lo mejor se me apretó la mandíbula y de ahí yo podría decir, esta es una reacción al enojo, ¿no? Entonces, pero antes de poder reconocer, es una reacción al enojo, pues tenemos que ser observadores, porque eso ocurre tan rápido que en el chasquido, ya podrías estarle diciendo, ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué me dices esas cosas? Entonces, por eso es, la práctica del observador. Para poder hacer la práctica del observador, un requisito indispensable es estar en el presente. Que, ahí es donde se empieza a poner entonces ya la cosa complicada, ¿verdad? Porque creo que mucho tiempo estamos más en nuestra cabeza revisando aspectos del pasado o adelantándonos a situaciones en el futuro que tenemos mucho miedo de que ocurra o que pues, nos preocupan en general, ¿no? Creo que es normal que eso nos pase.
Es una característica que tenemos como seres humanos, que en nuestra cabeza podemos habitar otros espacios que con nuestro cuerpo no. Ahora, cuando hablamos de observar desde este ejemplo de que alguien nos dijo un comentario negativo, la invitación no es a no hagas nada, quédate callada o quédate callado, no reacciones. Más bien es tómate un momento para observar y decidir qué es lo que quieres hacer. Muchas veces estamos en este piloto automático y nada más estamos reaccionando, pero en ningún momento elegimos cuál iba a ser mi respuesta. Entonces, aquí la idea es que incluso si tú te agarras en una pelea verbal con la otra persona de que, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás diciendo estas cosas? Que sí estés seguro, segura de que lo elegiste tú y no que nada más de repente llegues a la conclusión de esa situación y digas, ay, quizás no debía haber actuado así. Me acuerdo mucho cuando estaba en la universidad que una vez una maestra nos platicó de una situación que le había pasado a ella, donde hizo este ejercicio, ¿no? De observarse y de notar como la gran diferencia que había en su respuesta a la respuesta de otra persona a la misma situación. Y esta situación que estaba viviendo era el tráfico y haber salido ella tarde. Ella platica que, bueno, como te decía, ya había salido tarde, entonces se iba un tanto acelerada. Y de estas ocasiones que a lo mejor a ti también te han pasado, que de por sí ya vas tarde y parece que todo conspira en tu contra porque los semáforos todos te están tocando en rojo. Entonces dice que ella iba súper acelerada, pero igual eso, no podía controlar que, aunque por más que la aceleraba, ella terminaba llegando al semáforo en rojo. Y que con ella se iba topando que iba al lado en otro carro otra persona que iba al mismo lugar, que era una de sus alumnas. Y ella pues la reconoció y dijo, vamos igual de tarde ella y yo. Pero lo que veía de diferencia es que ella iba como así súper apretada del volante, súper rígida, porque era como que, ay no, ya voy tardísimo. Y la compañera con la que se iba topando en cada semáforo iba cante, como que llevaba pues otra actitud, ¿no? Y eso fue lo que ella le hizo reflexionar, como ambas estamos viviendo la misma situación, pero estamos eligiendo actitudes totalmente distintas. Entonces justo eso, para que realmente podamos estar en este lugar donde elegimos, hay que observarnos. Quizás para este momento te estarás observando diciendo, Jessica ya dijo mucho esto, ya quiero saber cómo se hace. Entonces ahí te va. Partamos desde entender qué quiere decir esto de ser un observador. Y bueno, se trata de tener una actitud de curiosidad hacia nosotros mismos y hacia las situaciones. Y de tener esta apertura a las cosas como son, como están ocurriendo, incluidos esos pensamientos y esas emociones. Es decir, que antes de adelantarme a querer cambiarlos o incluso a querer cambiar la situación, me detengo un momento a observarlos. Y esta observación que sea sin juzgarlo, es decir, sin ponerle en una característica de esto es bueno o es malo. Para que quede más claro esto, imagínate que estás viendo un documental en Discovery Channel, ¿no? Y este documental se trata de los leones y las leonas. Y entonces, desde el punto de vista de la persona que está siguiendo al león, te platica de toda esta travesía que hizo para encontrar dónde están unas cebras y entonces poder cazarlas. Desde ese punto de vista, tú dirías, venga leonas, ustedes pueden, cacen esa cebra para que puedan comer y alimentar a sus cachorros. Pero si el documental se tratara del punto de vista de la cebra, ahí tú dirías, no, que no se lo coman las leonas, ¿no? Porque entonces tú habrás seguido la historia de probablemente cómo esa pobre cebra nada más andaba bebiendo agua en un arroyo y de repente le emboscaron unas leonas. Y es que a esto me refiero de hacer un esfuerzo de no juzgar la situación que estamos observando, porque lo más común es que nosotros ya tengamos un punto de vista, ya lo categorizamos como bueno y malo. Y nuevamente, a lo mejor sí, si yo veo desde el punto de vista de la cebra, diría, las leonas son unas villanas. Pero si lo veo desde el punto de las leonas, dirían, bien por ellas porque se están alimentando. Entonces, así como nosotros no juzgamos de bueno y malo a un animal por hacer lo que tiene que hacer para alimentarse, esta es la actitud en la que observaríamos nuestras situaciones. Ahora, no te me adelantes a enojarte ya y decir, pero es que hay cosas que sí son buenas y malas, porque claro, desde nuestras reglas morales, desde nuestras reglas también éticas, desde la justicia, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. O sea, no te lo voy a debatir. Solo en este ejercicio de observación que estamos haciendo es para detenernos un momento de
antes de reaccionar a decir esto ya es terrible, como que sí podamos observar de realmente qué implica para mí, ¿no? Como poder separarnos un poquito de la situación para no tomarlo todo personal, no todo explicarlo desde nosotros mismos, sino como la situación en sí es algo que me afecta, es algo que no me afecta. Entonces, sí, claro, no es que con esto yo te proponga de desapégate por completo de las situaciones y que nada te impacte, que nada te influya, porque otra vez yo no estoy ahí. Yo sé que hay gente, y a lo mejor desde el budismo es algo que se practica, ¿no? El desapego. Y no soy la gran experta, pero tengo entendido que así es como uno llega al nirvana, desde haberse desapegado de estas situaciones, de estos impulsos. Pero bueno, yo no estoy ahí, entonces tampoco te lo recomendaría a ti. A lo mejor alguien que sí lo practique más ya nos podría decir como de que no, mira, sí se los recomiendo por esto, pero yo te lo estoy diciendo desde el punto de si vamos practicando esta situación, otra vez vamos a estar en un lugar donde podamos tomar decisiones sin que nuestro juicio, nuestro pensamiento o nuestra historia de vida hagan como esto y luego tú ya tengas una interpretación de la realidad, ¿no? Es como, a ver, voy a decidir por mí, no por la programación que traigo. Dicho esto, me gustaría invitarte a un ejercicio antes de que pasemos al siguiente punto, y es que me gustaría que te observes en este momento al recibir esta información que acabas de escuchar, ¿dónde están tus pensamientos? Me gustaría que te preguntes si estos pensamientos que vinieron a tu mente son positivos, son negativos, son neutros, y entonces también que tomes este espacio para observar que tú no eres tus pensamientos. Tú eres quien está observando esos pensamientos. Toma un momentito para hacer esta división entre una reacción cognitiva que estás teniendo y tú como observador de esa reacción cognitiva. Ahora, desde una programación a lo mejor antigua, podríamos decir que estos pensamientos otra vez son malos o son buenos, me gustan o me gustan. Pero entonces mi invitación ahorita es hacer esta aceptación radical de la situación y decir, estoy teniendo pensamientos. Soy una persona que está escuchando un video, que está viendo un video y está teniendo pensamientos. Ok, ahora sí, vámonos al siguiente punto. Y aquí es donde quiero hablar un poquitín de la filosofía estoica. Como este no es un video en sí de esta filosofía, yo te invito a que le des un googlazo o que me dejes en los comentarios si te gustaría que haga un video profundizando en esta filosofía. Pero para lo que la vamos a usar en este video es para hablar de que la premisa es que hay aspectos que están dentro de nuestro control y esos son nuestras reacciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y otros que no están tanto en nuestro control como son los pensamientos, las emociones, las reacciones de las otras personas. Incluso también agregándole a lo que no está en nuestro control podría ser el clima, el pasado, algunos aspectos incluso del futuro, varias cosas que son de nuestro contexto. Espérame, me están llamando, ¿eh? Por ejemplo, que te llegue un mensaje de tu novio, tu novia, tu novia y te diga, tenemos que hablar, yo creo que esto no está funcionando y bueno, me gustaría terminar contigo, ¿no? O a lo mejor ya te lo dice en persona. Yo creo que aquí podremos alegar que hay cosas que sí están en tu control, ¿no? Respecto a lo mejor lo que estuvo en la responsabilidad de cada quien en la relación. Pero por otro lado, no hay nada en tu control respecto a la decisión que toma otra persona sobre sí misma, ¿no? Porque puede ser una relación, se ocupan dos, y si alguien ya no tiene la voluntad de estar en esa relación, no hay nada que podamos hacer para que la otra persona quiera estar con nosotros. Digo, y es que sí podremos entrar en prácticas, ¿no? De manipulación, de chantaje, de coerción, pero no se trata de esto de ese video, ni nunca se va a tratar aquí en la guía existencial de ese tipo de prácticas, porque aquí, bueno, respetamos los derechos de las personas, los derechos humanos. Entonces, eso, ¿no? Creo que aquí a veces nos cuesta mucho trabajo entender que eso es algo que no está dentro de nuestro control, que una persona quiera o no estar en una relación con nosotros pareciera difícil de comprender, porque parece que se comparte mucho la idea de que hay que luchar por amor y hay que conquistar a la otra persona y hay que convencerle de esos aspectos, ¿no? Entonces, dicho esto, desde la filosofía estoica, pues haríamos esta división, que sí depende de mí y que no.
¿Qué podría estar en esta otra categoría de lo que no me queda de otra más que aceptar que está fuera de mis manos? Puede sonar muy liberador, pero también incómodo, ¿no? Creo que, bueno, por lo menos yo me identifico en esta parte de decir, ok, sí, cuando acepto que hay aspectos que no están en mis manos, entonces me quito mucho trabajo de encima porque puedo decir, ok, esto no es mi responsabilidad, es la responsabilidad de otra persona. Pero en la parte que se pone incómodo, por lo menos para mí, y es que al principio yo te decía, es una persona un tanto aprensiva, es justo en eso, en que tengo que aceptar como pues ya no hay nada que yo pueda hacer, no importa si me esfuerzo más, no importa si tenemos otra conversación, no importa realmente que, no sé, le agregue y le agregue y le agregue razones a la otra persona para que se quede conmigo, pues alguien ya tomó esa decisión de no querer estar. Entonces, ni modo. Tengo que lidiar con esas emociones que también voy a experimentar porque parte justo de aceptar esta realidad es que pues creo que es bastante normal que cuando nos enfrentemos a una situación de rechazo, que ahora ya decir que es una situación de rechazo es empezar a ponerle una categoría, ¿verdad? Jeje. Ah, ¿verdad? ¿Estás poniendo atención o no? ¿No? ¿No estás poniendo atención? No, perdón. No te preocupes. ¿Qué dijiste? No, no era para ti, era para el espectador. Ah. Entonces, regresando a que lo vamos a sacar de la categoría de rechazo y lo vamos a nombrar como lo que está pasando. Mi pareja, o ahora expareja, me está comunicando que ya no quiere estar conmigo. Yo lo había puesto en la categoría de rechazo, pero a lo mejor y no se trata de que me estén rechazando, ¿verdad? Se trata de lo que dije anteriormente, que ya no quiere estar conmigo, porque cuando hablamos, por ejemplo, de rechazo, aquí ya le estoy poniendo personalización a la situación. Es que algo hice yo que la otra persona no le gustó y entonces me está mandando a la fregada. Puede ser que esto tenga algo de verdad. Si me ibas a empezar a alegar en los comentarios, hazlo por favor, porque de todos modos eso me ayuda aquí al algoritmo. Entonces tú alega en el comentario. Puede ser que sí tenga algo de verdad, que quizás yo hice algo para que la otra persona ya no quiera estar conmigo. Pero la parte donde esta persona eligió que ya no quiere, eso es su responsabilidad. Y está bien, de repente podría ser que esa persona se está cuidando a sí misma de mí. No sé, te voy a platicar aquí ya confesándome contigo. Yo cuando tenía 14 años, tuve mi primer novio, ay wow, hace muchísimo tiempo. Y obviamente, ¿no? Quiero que te pongas en este lugar de tener 14 años. ¿Qué sabe uno de las relaciones de pareja? Nada, nomás se agarra de la manita con el otro, dicen somos novios y intercambiamos cartitas. Eso es todo lo que pasa cuando tienes 14 años. Entonces, yo estaba con un niño que a lo mejor a mí no me gustaba tanto con él, porque presión social, ya todo el mundo tenía novio, menos yo. Entonces, bueno, ahí andaba yo con este muchachito y como yo no estaba tan voluntariosa en eso, él era un buen novio, era una buena persona, me trataba muy bien, pero yo no le regresaba esos buenos tratos. Entonces, un buen día, él dijo, te quiero mucho, pero me quiero más a mí, y terminó la relación conmigo. Otra vez, yo podría decir, me rechazó. Y sí, ¿no? De cierta manera, pero esa es mi interpretación de las cosas. Desde la observación radical de esto, decidió que ya no quería ser mi novio. ¿Por qué? Pues sí le podemos agregar esa información porque, otra vez, esa información sí nos va a servir de algo, por lo menos a mí me sirvió en el futuro para decir, pues si quieres que alguien sea tu novio y se mantenga contento contigo, hay que echarle ganitas a la relación, no hay que tratarlos mal. Aquí yo desde el punto de vista de adulta te puedo decir que qué bueno que ese muchachito eligió no estar conmigo porque yo no era una buena novia. Pero otra vez, eso ya sería ponerle una categoría de bueno y malo, ¿no? Decir eres una buena novia o no eres una buena novia. Que sí lo vamos a hacer eventualmente, pero cuando te estoy hablando de esta observación, primero es las cosas como son. Y dentro de lo que está en la filosofía estoica, que está en mi control y que no está en mi control. Lo que sí estuvo en mi control había sido pues la manera en la que yo me comporté como pareja, ¿no? Y eso pues ya está en el pasado. Así que en este momento lo que sí está en mi control o no, cuando me dicen ya no quiero estar contigo, ya no quiero que seamos novios, es qué voy a hacer después, ¿no? Y en algo
que otra vez nos podríamos observar es la respuesta emocional que yo estoy teniendo. Me puedo sentir súper triste, me puedo sentir enojada, y eso es algo que no estoy eligiendo yo, es una respuesta que estoy teniendo y que seguramente tiene que ver con mi historia de vida, con mis experiencias pasadas. Pero después de que ya lo estoy observando, ahí sí es donde también digo que está dentro de mi control y que no está en mi control. Estaría en mi control hacerme sentir súper mal, porque entonces puede ser que mi mente se active y estén teniendo como esta lista de todo lo que hiciste mal, de cómo otra vez pasó, no sé, por ejemplo, si yo ahorita a mis 31 años me pasara, pues a lo mejor esa experiencia que te acabo de platicar de los 14 vendría a decir, fíjate cómo desde los 14 eras bien perrilla y por eso nadie se mantiene una relación contigo, ¿no? Y ahora, como otra vez, en observador, pues ahí yo sí podría decir, ay, ¿este pensamiento qué? ¿No? Está bien curioso. Observar que estoy teniendo un pensamiento, que ese pensamiento puede ser real o puede no serlo. Es un pensamiento. La cosa es que cuando no estamos en una actitud de observador, estamos aceptando inmediatamente ese pensamiento como cierto, ¿no? Cuando me vino el pensamiento de desde la secundaria eras una perrilla, nadie quiere estar contigo, nadie quiere estar contigo ahorita, pues seguramente voy a tener una reacción emocional adecuada a ese pensamiento, ¿no? Sentirme súper triste, sentirme desolada. La observación lo que me permite es despegarme de este pensamiento para observarlo como lo que es, un pensamiento. Otra vez, es una reacción cognitiva que estoy teniendo a la situación, no es la realidad. Y desde ya haber observado que estoy teniendo esto, ahora sí la invitación de la filosofía estoica es, lo que yo sí tengo en mi control es justamente esos pensamientos y mi relación con esos pensamientos. Entonces los tomo como verdaderos o los empiezo a cuestionar. Aquí es donde ya saldría del papel de observador para entonces ser activo en mi realidad, que es este pensamiento que estoy teniendo, pues no me parece tan cierto. Podría hablar de cuál es la evidencia que tengo a favor, cuál es la evidencia que tengo en contra, qué otra explicación podría haber para que una persona esté terminando una relación conmigo, que no es esta que se me está ocurriendo, que desde que tengo 14 años soy una perrilla. Y a lo mejor entonces acercarme un poquito a una explicación más real. A lo mejor ahí te está dando risa, ¿no? Yo estoy viendo a Yani, que es la que está grabando, que le da risa a ese ejemplo, pero es que a veces así son nuestros pensamientos de extremo, se van a situaciones bien curiosas y que en ese momento no nos dan risa, todo lo contrario, se vuelven como sumamente hirientes y podremos estar así tiradas como en la desolación de sí, esto es 100% real y nunca nadie me ha querido. Y otra vez, creo que es tan poderoso este lugar de la observación porque es como, ok, a ver, lo separo de mí para decir, son pensamientos que estoy teniendo. No es una descripción tal cual de mi persona, son pensamientos. Entonces, como un ejercicio práctico para que vayas agarrando ahí la onda con esto de lo que está en mi control y lo que no está. Imagínate cualquier situación con la que estés lidiando ahorita y me gustaría que hagas una buena descripción de ella, ¿no? Lo puedes hacer en tu mente, lo puedes hacer por escrito y que ya que tienes esa buena descripción, de hecho la invitación es que lo hagas por escrito, yo creo que está más fácil a que solo lo traigas en tu cabeza, ya que tengas bien descrita esa situación, entonces con un color pongas lo que sí está en tu control y otro lo que no está en tu control. Cuando ya veas lo que no está en tu control, me gustaría que te hagas esta pregunta, ¿cómo puedo aceptar esto? Esto que no está en mi control, ¿cómo puedo aceptar? No la parte de que se va a quedar por siempre en tu vida, porque no, eso lo dudo. Creo que cuando nos hacemos responsables de lo que sí está en nuestro control, pues también como de cierta manera se mueve un poquito eso que no está en nuestro control, pero ¿cómo puedo aceptar este hecho de que eso que puse en este color no está en mi control? Y después, entonces, con esto que sí está en mi control, ¿qué puedo hacer con ello? ¿Cómo me puedo hacer responsable para que esta situación que me está incomodando tanto se modifique? Aceptando que entonces ya podría elegir dónde poner mi energía y que esta energía sea efectiva. En lugar de estarme peleando con lo que no está en mi control, entonces sí decidir una acción sobre donde sí tengo movimiento. Echando mano de la filosofía budista, que otra vez, yo no estoy ahí. Uy, me encantaría ser la más desapegada y decir, esto es solo una experiencia humana y la voy a disfrutar con todo lo que venga, con lo bueno, con lo malo.
por ahí andamos, ¿no? Eso es algo que te repetimos en muchos videos, ¿no? De que en la guía existencial queremos vivir la experiencia completa, con lo bonito, con lo feo, con todo. Incluso sin categorizarlo así, ¿no? Como hoy te ando platicando, que no sea bonito o feo, sino que a lo mejor también lo reconozcamos como de repente doloroso, incómodo, ajá, pero no en sí decir bueno o malo. Y lo que dice la filosofía budista es que el sufrimiento viene del apego. De que yo, mira, quiero hacer mío todo, lo quiero apretar todo en un puño, y no de esta aceptación en que hay muchísimas cosas que son impermanentes, que así como inician van a llegar a un final, y que eso digamos que es el principio de la vida en sí. O sea, todo lo que nosotros estamos experimentando tiene un principio y tiene un fin. Cuando queremos aferrarnos a que las cosas duren más de lo que deberían, es cuando entonces estamos sufriendo. Incluso pudiéramos hablar también del dolor. Y es que no me dejarás mentir, no sé si te ha pasado, ponte a reflexionar ahorita sobre esto, de situaciones que han sido incómodas para ti y que el hecho de tratar de controlar esas situaciones incómodas es lo que te hizo que fueran como más intensas en lugar de que hicieran como lo suyito y se fueran. A esto me refiero a emociones incluso. Por ejemplo, yo te podría decir que yo tengo una respuesta que la he ido cambiando, o sea, con estas herramientas que te estoy platicando, creo que me ha ayudado bastante a ir modificando esta respuesta, pero tengo una respuesta a la ansiedad que es la rumiación. La rumiación es cuando estoy pensando y pensando y pensando y pensando y pensando y pensando sobre una situación sin soltarla. Viene de lo que hacen las vacas, de la manera en la que comen las vacas, que así comen su pastito y luego lo llevan a un estómago y se regresa y lo mastican otra vez y otro estómago y así, ¿no? Hasta que lo digieren. Entonces de ahí viene la palabra de rumiación, de que nomás estamos más que la misma información y no salimos de ahí. A lo mejor hay personas que les pasa lo mismo de esto y dicen, pues es que cómo no hacerle para no pensar en lo que me preocupa. Y desde pensar las cosas es que yo voy a poder llegar a una solución. Pero, jeje, yo creo que, y aquí es donde está la invitación a que te observes, creo que podríamos notar cuando una preocupación ya está siendo productiva e improductiva. Hay ocasiones en las que, nuevamente, ya tiene rato que no se me ocurre nada nuevo. Es lo que yo estoy eligiendo como parte de mi práctica para ya poderme poner un alto con la rumiación. Que si me observo ya tengo rato en el mismo pensamiento y no estoy llegando a nada, es como, esto ya no está siendo productivo. Ya solo estoy aumentando y aumentando y aumentando mi ansiedad. Esto de estar pensando sobre una situación ya quedó. Porque, ok, sí, quizás ya llegué a la parte de la solución y lo que me falta es ejecutarla. Jiji. Entonces, en eso, ¿no? Observar que ya tengo rato masticando la misma idea es lo que me ha ayudado a decir, alto ahí, chiquita, esto ya no te está ayudando, vámonos al siguiente paso. En esto del apego y cómo crea sufrimiento, creo que también podremos hablar de las expectativas. ¿Te ha pasado que hay relaciones de pareja, de amistad, de familia, que te gustaría que fueran diferentes a como son? Pues bienvenido al club, ¿no? Yo creo que a todo mundo nos pasa esto. Todo el mundo tenemos expectativas de cómo se deberían ver estas relaciones y luego estarnos topando con que no se parecen tanto. Te podría decir que en mi experiencia acompañando a otras personas, lo que más escucho es la relación con sus papás. Que tienen idealizada la idea de que ojalá mi mamá fuera de tal manera, ojalá mi papá fuera de tal manera, ¿no? Como a lo mejor estas personas amorosas que te apoyan incondicionalmente y que bueno, ojalá que sí fuera así, pero luego nos topamos con la realidad de que pues no todo mundo tiene esos papás. El estar todo el tiempo lidiando con mi expectativa versus la realidad me está rompiendo el corazón constantemente, en lugar de aceptar que quizás desde la historia que ellos vivieron, está muy difícil que mágicamente se conviertan en estas personas amorosas que me vayan a apoyar incondicionalmente. Entonces, el hecho de desapegarme de esta idea consiste en ver la realidad como es. Es cierto que yo tengo esta expectativa y que me gustaría que fuera diferente, pero la realidad es que lo que estoy teniendo son pues estos papás que me tocaron, ¿no? Porque yo no los escogí, no son de esas relaciones que yo escoja, sino que yo nací sobre ella. Y entonces en la aceptación ya podría decir, si yo no puedo hacer algo para que ellos cambien, porque eso es algo que está fuera de mis manos, lo que sí está dentro de mis manos es cómo me relaciono alrededor de esta situación, que aquí es donde andamos combinando entonces budismo y la filosofía estoica, ¿no? De
me desapego de esta parte de mi expectativa, de lo que yo quisiera, de los deberías, para aceptar la realidad como es, y desde este reconocimiento, entonces, qué sí está en mis manos y qué no está en mis manos. Podría decirte que a lo mejor si estás en una situación donde de plano tus papás no te conviene estar cerca de ellos, pues es doloroso, pero de repente hay que tomar esa decisión, ¿no? Como, bueno, pues convivir con ellos lo menos posible, alejarme. O desde el otro lado también podríamos ver que, y esto pasa con frecuencia, que cuando aceptamos a estas personas como son y los vemos como humanos, también nos relacionamos diferentes con ellos porque somos un poquito más compasivos con la situación. Ya también podríamos decir como de que, ok, quizás le estaba pidiendo mucho, no que no me lo merezca, no que no hubiera estado bien que yo tuviera ese tipo de aceptación, pero nuevamente desde su realidad de cómo fueron las cosas para esta persona, quizás le estoy pidiendo peras al olmo. Bueno, penúltimo. La práctica de mindfulness, que obviamente, y a lo mejor ya lo sospechas, pero estas prácticas de mindfulness sí vienen mucho desde la filosofía estoica y también desde el budismo. Entonces, ¿en qué consiste? A lo mejor tú ya te has topado y ahí has puesto en internet, ¿verdad?, de meditaciones para tal cosa o ejercicios de mindfulness para tal cosa. Un malentendido que hay respecto al mindfulness es que son técnicas para relajarnos. Cuando no realmente. A lo mejor si buscas específicamente meditación para relajarse, ok, pues sí. Pero lo que consiste en la práctica de mindfulness es justamente en habitar este papel del observador. Es en reconocernos, en darnos cuenta de que estoy experimentando cosas, pensamientos, emociones, sonidos. Entonces, si a lo mejor tú ya has hecho alguna práctica de mindfulness, la mayoría, o por lo menos las básicas, inician con hacer respiraciones profundas, colocar la atención en algún punto de nuestra respiración, que puede ser en el abdomen, en la punta de la nariz, para notar como el flujo del aire, y que justamente en estas prácticas, pues viene nuestra mente, ¿no? De ahí se activan las reacciones cognitivas a decir, oye, ¿te acuerdas de lo que vamos a hacer al rato? Y te empiezan a enlistar los pendientes, o a lo mejor empiezas a tener un juicio sobre ti haciendo esa práctica. Esto son reacciones completamente normales y justo no se trata en sí de decir, ay, para que se quiten, para que se quiten. Con la práctica constante creo que sí va pasando un poquito más de que, le vamos enseñando a nuestra mente a estar un poquito ahí más calmadilla, a no estarse activando tanto. Pero de lo que se trata en sí es justo de observar estas respuestas y también observar cómo estamos reaccionando ante ellas. A mí me gustan mucho las prácticas de mindfulness porque creo que ahí es donde yo me di cuenta de esto, de la relación que estaba teniendo con mi propia mente, de todo lo que yo hacía para tratar de huir de ella y del malestar. Y es que mucho de lo que ocurre en una práctica de mindfulness también se refleja en nuestro día a día. O sea, como ahí ese es un momento perfecto para observarnos y al final preguntarnos como en qué se parece esto que me acaba de pasar aquí, en qué se parece en mi vida cotidiana. Pero bueno, creo que lo que tienen en común el ejercicio que tú quieras de mindfulness es que se trata de dos cosas: darnos cuenta de que ya nos fuimos, de que nuestra atención ya se salió de nuestro cuerpo y ya estamos en otro lado, y regresar a él, darnos la indicación de ahorita estoy observando. Entonces, nuevamente, la práctica que tú quieras sobre estos dos. Y una que te quiero recomendar ahorita, que a mí me gusta mucho, es la práctica con alimento consciente. Que de lo que se trata es que vas a elegir una bebida, un alimento que te guste mucho y vas a tratar de, sin distracciones, que yo sé que es imposible manejar como todas las distracciones porque, no sé, por ejemplo, ahorita en lo que he estado grabando, que ya pasó una ambulancia en la calle y se escuchan esos sonidos, que ya entró alguien a la habitación, o sea, pues al final esas son cosas como de la vida diaria, ¿no?, que no podemos controlar, pero, por ejemplo, lo que sí podríamos controlar es no estarnos distrayendo con la televisión o algún dispositivo electrónico, ¿no? Entonces, elegir algún alimento y pasarlo por nuestros 5 sentidos. Yo este ejercicio, la primera vez que lo hice fue con una pasa. No porque sea que me gusta mucho, sino porque mi terapeuta me dijo, tráete a la sesión una pasa y pues es muy fácil, ¿no?, transportar una pasa. El caso es que yo nunca había salivado tanto por una pasa hasta el día en el que hice ese ejercicio.
Sí me gustan, pero no diría que es mi alimento favorito. Aún así, esta práctica como que me hizo así ser muy consciente de su olor, de la textura, de los sabores, incluso porque es pasarlo por los 5 sentidos. Si la apachurras, cómo se escucha en tu oído. A mí eso se me hizo bien curioso, pero bueno, esa es la intención o la invitación que te ando haciendo el día de hoy. Elegir algún alimento y antes de que lo pases a tu boca y entonces lo explores con el gusto, que te des el tiempo de observarlo, de palparlo para reconocer las texturas, de olerlo, de hacerle algunos movimientos ahí para que puedas escucharlo y ya después lo pongas en tu boca y puedas también sentir las texturas que tiene y palpar esos sabores. ¿Por qué hay que estar haciendo esto de la práctica de mindfulness? Pues es que mientras más habitemos nuestro cuerpo es que más podemos tener una práctica de observador ante la vida, no solo a nuestras reacciones sino a lo que está pasando allá afuera, porque para poder observar tenemos que estar presentes, no hay de otra, no se puede, o sea, podemos observar la situación del pasado, claro, pero ahí yo sí te diría que quizás no la estamos observando tal cual, porque aquí ya vendría desde una interpretación. O sea, si yo traigo una memoria, yo no te puedo asegurar que eso que estoy recordando es tal cual lo que pasó, porque lo voy a recordarlo como lo grabé en ese momento y ya se basó en lo que opino de eso, en lo que sentí en ese momento y no tanto en lo que está ocurriendo. Entonces, para poder observarlo desde este desapego, desde este lugar en el de, ok, lo voy a observar fuera de bueno y malo, tiene que ser en el presente. Yani me compartía ahorita que a ella le pasó, compartiéndole a su terapeuta justamente, que de una situación, ¿no? Y que ella le decía, es que esto no es en sí un recuerdo, sino es algo que me platicaron, ¿no? Entonces no podría decirte que es un recuerdo real. Y en lo que le dijo, fíjate qué interesante, es que esto podremos decirlo de todos nuestros recuerdos, porque ningún recuerdo es 100% real, ¿no? Lo que ya te decía, va a estar guardado desde nuestra interpretación de las cosas. Y por último, decirte que, ya que te platiqué un montón de por qué es importante estar en un momento de observador de la realidad, es que también desde ahí nos podemos hacer bien responsables de. Porque otra vez, a veces cuando solo estamos reactivos ante las situaciones, pues podríamos llegar a un momento en el decir, yo no sé cómo estoy aquí, pero aquí estoy. Y a lo mejor vernos a nosotros como víctimas de las circunstancias, ¿no? Como a mí siempre me pasan estas cosas, yo siempre termino con este tipo de personas, es que no sé por qué siempre la gente hace esto. Siempre estamos viendo a nosotros desde esta narrativa como si, haz de cuenta que fuéramos unas personas ahí varadas en el océano, en un barquito, y el barquito nomás está pase y pase y pase y pase, y nos lleva a la corriente para quién sabe dónde, cuando no es así. O sea, creo que sí podemos otra vez desde la observación reconocer que hay cosas que se salen de nuestras manos, pero que también hay un montón que sí podemos elegirlas nosotros, y por eso es que esta práctica nos conviene tanto, porque cuando ya diferenciamos qué sí es mío y qué no es mío, pues entonces también yo puedo tomar esta decisión sobre en qué me ocupo y qué tengo que dejar ir, porque más allá de que si lo quiero o no dejar ir, pues a veces nos topamos con eso, ¿no? Ya con que, bueno, como esta lucha ya nos llevó a este cansancio de decir, ya, mija, ya suéltalo. Esto realmente no es tuyo, esto realmente no es para ti. Pero bueno, pues ojalá que desde esta práctica un poquito más constante sea más sencillo para ti reconocerlo y te hagas responsable. Gracias por llegar hasta este momento del video. Si te gustó, por favor, déjanos un like y un comentario de qué opinas al respecto. Si todavía no estás suscrito o suscrita, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Pícale a este botoncito de suscribir y activa la campanita para que te lleguen los recuerdos, ¿no? Para que te llegue una notificación cada que subimos un nuevo video. Decirte que estés bien pendiente de @guía existencial en Instagram, porque ahí andamos compartiendo más información y te ando platicando de talleres, ejercicios que estamos desarrollando. Uno muy bueno que está por ocurrir en abril es sobre las emociones. Entonces, ya que tenemos esta práctica de estarnos observando, pues luego que sigue con nuestras emociones, ¿verdad? Porque, ok, sí, las observo y todo, pero ¿qué hago con ellas? Bueno, pues eso es lo que te voy a platicar en ese taller. Y pues bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima.